con el boom de las redes, pues sabemos que ha tenido 3 generaciones. ¿De qué piensa de los jugadores que ya pues son famosos, por decirlo así? Digamos, yo valoro mucho de todos esos muchachos que son de barrio, caso digamos de los de Crisma. Nosotros también empezamos en el barrio, pero ellos se dieron a conocer desde el barrio. Que era el año 2004 más o menos. 2004. No había liga profesional. No, ahí no había liga profesional. Ahí era solo pirateando. Esa Copa del Mundo del 2011 le hicieron un jugador de esa época diferente a Cuervo que usted diga, ese man, el mejor. Pinilla, Panadero y Celis. Ellos tres son muy top. Son los mejores. Cuando estábamos leyendo pues donde había jugado y leímos Vietnam y eso obviamente nos empezó a llorar. Jota. Estamos ativos. Hi everybody, how you doing? Tudo bem, tudo certo? El Bienvenidos capítulo número 85. de la JR Podcast. Porque nadie te cuenta del fútbol. ¿Qué se dice? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Toda la gente, ¿usted cómo está fresco? Hoy estoy fresh porque vamos a tirar una media pautica aquí rápida. Y empezamos a hacer cosas ahí con los de Camacol, Electroltaje, Papaguetos, Tierraquería. Y nos tengo que amiguita, entonces agradecerles muchachos. El nuevo equipo en el torneo del barrio. Pendientes que vienen muchas cosas de la mano de los Bellanitas ahí en el torneo y quizás también con Real La Antioquia Antioquia. en la Liga Profesional de Fútbol Sala. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de todo. Hoy es un capítulo de Sí, un capitulazo. Cine, Esperado porque una persona pues reverente acá en el futsal y en el fútbol de salón colombiano le ha dado la vuelta al mundo. Ahorita nos mandó la javería. Polonia, Vietnam, Brasil, Macedonia y todos los departamentos de acá, me imagino. Vamos a hablar de todo. Campeón del mundo 2 veces. También le tocó el cambio generacional. Ahorita nos contó por acá que 3 veces, 3 generaciones diferentes. Y nada, un invitado que queríamos traer hace rato porque es difícil para nosotros traer gente que viene Sí, afuera de Medellín. Sí. Antes de presentar a nuestro super invitado el día de hoy, recordemos que este capítulo es patrocinado por Microsport, patrocinador oficial del capítulo número 85 de la JR, Mío Les Pague. Ya saben que pueden encontrar zapatillas, camisas, chaquetas, sudaderas, uniformes para equipo. Estas son las gambeticas. En ese momento tienes la pataleta. No te puedes parar porque muestra ahí medio la chola en directo. No puedo mostrar ahí. Sí. Pero Esa es la gambeta que es el producto para que vayan, las prueben. Todavía no lo hemos probado. Pero tenemos los uniformes en Chimbolvers. Chimbolver, buenos uniformes. Y salieron finos. Pueden encontrar todo ahí en www.microsport.com. Muchas gracias. Listos, gracias. Ahora sí. Ya dimos la introducción. Sí. De una vez, acá estamos con Camilo Gómez, mi hermano. Hermano, ¿qué ¿cómo más? están? ¿Todo bien? ¿Bien o Sí, qué? Emilia. Todo bien, relajadito. Sí, tranquilo, después de fecha, digamos, la gente le ganaron a Inter Cartagena 4-2. ¿Cómo le fue en el coge? No, bien, el COE estuvo bueno, estuvo ahí parejo al comienzo, ya después sacamos diferencia y bien, ahí estuvimos pues unos días allá relajados en la playa y ya con todo otra vez a meternos en el cuento para seguir ganando ahí en la liga. ¿Cuántos días relajaditos? 2 días y medio casi ahí en la playita ahí relajados. En el descanso. Y mira, también es de la recocha ahí con todo. Usted más bien tranquilo. No, yo entro ahí en la recocha, sí, pero ya llega un momento en que uno tiene que parar porque eso aprovechan. Poner la raya, se oye cómo eran esos jodidos, jodidos. Ahí nos contaron que hubo otro orinado ahí en la playa. Otro bautizado, ahí va la buena suerte de aquí en adelante. Eso es todo. Milo, ahora sí. Su primer recuerdo del fútbol. Mi primer recuerdo con mi papá cuando lo acompañaba a jugar. Mi papá jugaba mucho fútbol, más que todo fútbol 11. Y con él desde pequeño fue que empecé a dar pues como las primeras patadas y él fue el que me enseñó como lo esencial. Allá, ¿en Bogotá, bueno. En Bogotá sí, ellos jugaban varios torneos ahí en Bogotá y él alcanzó a jugar Primera C en ese tiempo. Ya cuando... Y sí, eso cuando existía y jugaba ahí cerquita de Bogotá en municipios, Funza, Madrid, Mosquera, y siempre yo desde los sábados 7 de la mañana listo con él para todos lados, vale. Es que se metía cuando era entretiempo, se metía. antes de que empezara entretiempo de todo y después en la tienda pidiendo de todo para... En esa época, hay que decir que en esa época ya existía la Primera C, de verdad. La grito y en Bello tenía primero, después Bello subió y la verdad, ojalá exista otra vez la C, de verdad. Milo, y usted jugó viendo al papá
empezó entonces, imagino que aficionado al fútbol 11. Sí, ¿O claro. ¿Cómo fue el proceso? Sí, con mi papá y mis tíos también. Todos mis tíos eran futboleros. Un tío alcanzó a jugar en Santa Fe. Y ellos jugaban Primera C primero y ya después no siguieron, la Primera C terminó y siguieron jugando torneos aficionados y yo siempre iba a los acompañar. Y ya después sí empecé como en una escuelita ahí en el barrio, jugando en la cuadra, como empezamos todos y ahí ya pues empecé después fútbol. Jugué también fútbol 11 y después ya fútbol de salón también con más ritmo. Milo, y en esa época, pues, de la infancia, ¿cómo fue el proceso? Primero fútbol 11 hasta qué edad y cuándo fue, pues, que usted fue descubriendo que el camino era otro. Yo jugué, nosotros con unos amigos organizamos en la cuadra un torneo, armamos los arcos con tubos de PVC y jugamos los equipitos de ahí de todas las cuadras, armaban cada uno su equipo. Ahí llegó un señor de un equipo, 17, 18 años yo creo. Yo jugaba en Santa Fe, yo alcancé a llegar a Santa Fe en inferiores, ¿De jugadas de extremo o qué? de volante 10 de creación. O mágico, sí. Zurdo, elegante. Entonces ahí yo jugaba fútbol y a la vez jugaba fútbol de salón. Pero el primer año en Santa Fe jugué súper bien y me dejaban jugar. Luego cambiaron el técnico y ya no me dejaban jugar, no me convocaban. Y en fútbol de salón hubo un nacional prejuvenil que fue en Carmen de Iboral. Y ahí jugué, quedé mejor jugador, goleador, quedamos campeones. Y entonces yo dije, no, ya no vuelvo a jugar fútbol. Y me quedé en fútbol de salón. ¿Y tomar esa decisión fue fácil o le costó, digamos, por ver el futuro? Digamos, usted pensaba, yo de pronto podría mejor económicamente en fútbol por si debuto, usted nunca De pronto en pensó? ese momento no pensaba en lo económico, pero sí pensaba que tenía más condiciones de los que estaban ahí, porque para nadie es un secreto que pues hay mucho jugador que viene recomendado, otros que se mueven ahí, muchos intereses económicos, políticos, de todo. Entonces yo sabía que tenía mucho talento, pero pues como en el fútbol de salón me estaba yendo bien, estaba feliz también, entonces dije, pues me voy También por fue este como lado. medio de rabia o qué. También. Sí, también de rabia yo creo, porque uno viendo que, digamos, en los entrenamientos yo jugaba muy bien. Los jueves siempre se hacía partido amistoso y pues ingresaban los titulares y a veces en el amistoso perdiendo, entrábamos los suplentes, ganábamos, empatábamos y todos felices. Uy, ahora sí nos van a convocar y ni en la lista estábamos. Entonces, A piratear el Linder. claro, ahí uno se desanimaba y pues seguía pirateando. Sí, en Bogotá como hay muchísimos torneos por todo lado, entonces ahí uno seguía jugando salón. Y antes de tocar ahí el tema del salón ya profesional, antes de pasar por el profesional, hubo mucho pirateo. ¿Empezó a ganar ya platas por pirateos o todavía no se veía plata? Sí, ahí se veía todavía, se veía, yo empecé, como le digo, hice el proceso de selección en Bogotá y ahí en Poliquene y jugué torneos de liga allá en Bogotá. Y ya como a los 18 años empecé a salir a piratear ya más en forma, porque cuando jugaba torneos juvenil y eso, obviamente uno no cobraba, sino iba y le gastaban el almuercito, el algo y lo que si ganaba alguno algo de premio, pues ahí sí le daban. Y en ese tiempo no era como ahora que es torneo relámpago, sino eran torneos más largos, de 3, 4 meses, 6 meses. Entonces uno iba así jugando y ya después de los 18 sí fue que empecé a conocer a los que en ese momento eran los caballos, que eran Celis, Pinilla, Soto, Panadero, Marcos Cuadros. Y en algún torneo que jugué juvenil, el patrocinador tenía un equipo de mayores y nos metió al amigo que le digo, a Cacerolo y a mí, nos metían mayores como para salvar el dobleo porque los maricas pirateaban mucho y llegaban siempre tarde. Como habían tantos torneos en Bogotá, eso salían de un lado para otro, eran 6, 7 partidos diarios y tenían que ir a todo lado, a veces llegaban tarde, entonces nos metió a nosotros. Y ahí Soto vio que jugábamos bien y nos empezó a llevar a otros torneos de mayores Los también. metió así como por meterlos y... Y ahí resultamos pues conociendo a los caballos y ahí ellos nos empezaron a llevar a otros torneos. Uf, mera vuelta, mera... Milo, y bueno, en esa época, bueno, una pregunta que me quedó sueltica, hincha de Santa Fe también. No, yo de Nacional. Ya, sí. Upa, la tiró bien. Pero eso siempre, eso en los comentarios siempre pudre. Porque Juli también dijo que él era De Nacional, Era de- hincha de Nacional, es que allá se ve mucho hincha de Nacional. Pero yo porque La familia. mi abuelo es de Cisneros, mi abuelo es de Cisneros, Antioquia, y pues mi familia también creció, varios crecieron acá en Antioquia y tengo otro primo también que creció aquí en Medellín y en ese tiempo pues estaba el furor de Nacional y fue cuando quedó campeón de la Libertadores en el 89, entonces ahí pues me quedó Nacional. Hay que mencionar a Cisneros pendientes que viene un blog durante las próximas semanas de allá de Cisneros, que fue hace un mes el torneo allá relámpago Copa del Riel, para que estén pendientes. Sí, listo. Ahora sí, Milo. Entonces toquemos el momento donde ya empezó
Camilo a jugar fútbol de salón profesional? ¿En qué momento fue y cómo fue su debut? Yo jugué, la primera vez que jugué profesional fue por fuera de Colombia, fue en Venezuela. Antes en Bogotá hacían unos torneos semiprofesionales que organizaba ahí como la federación y llevaban algunos refuerzos de diferentes partes de Colombia y unos extranjeros. Ahí yo jugué un torneo, pero eso era semiprofesional. Y de ahí ya fui a jugar a Venezuela, un equipo en Mineros de Guayana se llamaba. Ah, sí, ese también tiene línea de fútbol. De fútbol, sí. Ah, ¿y cómo le va allá y cuánto tiempo estuvo? Yo estuve allá como 4 meses que duraba la liga, quedamos subcampeones. Ah, yo ni lo vi. Una pregunta. Estaba en ese momento, me imagino, nos dijo ahorita que era el año 2004 más o menos. 2004, No había liga profesional de No, fútbol. ahí no había liga profesional de fútbol. ¿Y cómo fue ese proceso ahí mientras se creó la liga? Ustedes como todos los caballos vivían era solo de piratear y cómo fue el proceso mientras se creó la liga. Ahí era solo pirateando y como ellos ya eran Selección Colombia, Pinilla y ellos les salía mucho torneo para los pueblos, para diferentes regiones, apuestas, de todo. Entonces siempre vivía uno cada 8 días viajando y entre semana hay mucho torneo en Bogotá. Bueno, en ese entonces había mucho torneo, todos los días jugaba uno, entonces en la semana pirateaba y uno que otro fin de semana seguía viajando a jugar apuestas, torneos, exhibiciones. Milo, y de los 2000 así corticos, ¿cuál es el apostado que más recuerde de ese tiempo? Uy, en ese tiempo había en la zona de Boyacá, había muchas apuestas y muchos torneos y en ese tiempo era el auge de las esmeraldas, se movía mucho billete por allá. Entonces allá lo que era Pauna, Otanche, Muso, siempre uno iba y eran apuestas grandísimas. En ese tiempo 60, 80 millones que eran. Un frescote. Iba a Ese- decir por ahí 300, ¿no? Sí, sí, Por ahí más. 300 Y a mí millones. llegaban todos los que pues eran los dueños, los duros de las Esmeraldas, llegaban y se sentaban a mirar los partidos Y apostar. y se veía mucho billete y también pues obviamente también en había violencia, había tiroteos y todo eso, pero pues gracias a Dios nunca pasó nada. Ahí Pero esa como época era más pesada porque la Sí, guerrilla estaba así a fuego. sí, ahí estaba activo más la guerrilla. Y usted no le daba, usted como le decía a los papás que iba para X pueblo, ya que yo era niño, man, y las noticias era full guerra, todos los días. ¿Cómo lo tomaba la familia? No, mi familia relajada siempre y pues obviamente me decían, no, cuídese mucho y me echaban la bendición. Pero digamos, como viajaba con ellos ya habían viajado mucho, Pinilla, Marcos Cuadro, Soto, y ellos ya sabían, entonces los que nos llevaban nos mandaban a recoger, nos dejaban seguro, entonces era todo muy seguro. Ah, bueno. Eso sí, porque hoy para imaginar uno por allá jugando y que chinguen a un No, compañero normal, en o alguien. cierto, esa Sí, época era claro. muy normal para Sí, las no, noticias que uno... Yo ya- tenía, digamos, Celis y ellos me contaban historias cuando iban a Saravena. Saravena en ese tiempo era muy caliente y en un torneo les tocó meterse por allá abajo de una tarima porque empezó un ataque de la guerrilla y les tocó por allá esconderse y No te Ah, muestras. la de eso era. Saravena, ¿dónde queda? Saravena Arauca, eso es Arauca, sí. Anota para cuando... Yo sabe cuando lo entrevistamos. Después me llevaron allá y yo era como me acostado llegar, pero ¿a qué hora llegan los cilindros? Con el casquito ahí, con el casquito ahí, pesito. Y le tocó ver, aparte, por ejemplo, en los pueblos esmeralderos que canjeaban piedra así o no se Sí, veía. sí, ahí negociaban, ellos negociaban con la Esmeralda y eso, y le mostraban a uno y estos salían unas pepas grandísimas. 3 goles la Pepa, 4 goles Pues, Dávilo, y entonces el campeonato, digamos, campeones de ese, digamos, ¿de cuánto fue el campeón más grande? O sea, el dinero. Es que los premios no eran tanto, eran más las apuestas. Entonces, ok. digamos, cada partido hacían apuesta y nos iban dando ahí la liguita por porcentajes también, o era pura liga. porcentajes, sí, también. Uy, ¿y cuál fue el día donde usted se fue más largo? Sea con piedras o en efectivo. No, en efectivo era siempre que nos daban todo. Yo fue una vez que fui a Pauna que quedamos campeones del torneo y, ¿sabes? Me vine también largo, como 2,5 millones en ese entonces, que era un buen billete. Fresco, fresco. Sí. Y lo bueno, ya saltando al profesionalismo, vino a Venezuela y cómo se bandió, cuál fue el momento que se creó la liga y usted escogió equipo. Ahí todavía faltaban unos años para que crearan la liga. Yo en el 2000, eso fue en el 2004 porque yo llegué a jugar los Juegos Nacionales. Y ahí quedamos campeones y ahí ya empezó también a llegar el fútbol sala a Colombia. Entonces hacían torneos élite de fútbol sala, entonces íbamos jugando fútbol de salón y fútbol sala. Ahí no había todavía la... Ahí no había restricción de nada, hasta ahora estaba llegando, empezando el fútbol sala, era nuevo acá en Colombia.
Ahí yo fui, también ya me llamaron a una selección Colombia. La selección Colombia de fútbol de salón siempre hacían cuadrangulares por todo Colombia, Villavicencio, en diferentes pueblos o ciudades. Y ahí me llamaron al primero en Villavicencio y ahí ya pues como pues jugaba con Pinilla y ellos ya me estaban dando a conocer, ya el profe, en ese entonces Manuel Sánchez y Cuervo, el profe Jaime Cuervo, ya me empezaron a llamar, aunque en ese torneo no jugué casi, pero ya me Ahí llamaron. está. Pues, el más cachorro, entonces no jugaba mucho, pero ya me empecé a dar a conocer y ahí seguimos jugando todos esos torneos hasta que en el 2009 creo que fue el primer torneo profesional que fue la Copa Postobón de microfútbol. Pasaron 5 años. Sí. Pero en el 2007 yo fui al primer mundial De salón. de salón, que fue en Argentina y quedamos de terceros. Desde 2004 al 2007 hacían todos esos torneos para Con para Colombia. foguear la Por selección. eso era Y ir mirando los jugadores. Ahí había también Copa Sol Salud. En Bogotá había una Copa City TV que era muy grande, jugaban muchísimos equipos. Sí, sas. Nosotros ganamos esa copa y ahí también fue como que yo me empecé a disparar y a darme más a conocer. Milo, ¿y cómo fueron los primeros sentimientos al usted sentirse y saber que era Selección Colombia, aunque un deporte que en ese tiempo no tenía el reconocimiento que todavía le falta, Sí. pero que en ese tiempo todavía no tenía ese reconocimiento y usted ser Selección Colombia, ¿cómo se sentía? No, orgulloso y yo creo que era como un sueño porque yo estar al lado, digamos, de Pinilla, de Soto, Panadero, Giovanni Hernández de Santander, habían grandes jugadores también, Vergel, Giovanni Hernández, Víctor Santos. Era un sueño estar ahí, yo pues era el más joven de todos y estar ahí es un privilegio. ¿Cuántos años tenía ahí en ese? 2007 yo tenía 22 años, sí. Uf. Milo, bueno, y ahí entonces listo. ¿Cómo fue ahí el primer torneo internacional allá en Argentina? ¿Las otras selecciones iban con más fogueo, tenían ligas profesionales o ustedes a como tocar a jugar y sale? No, en fútbol de salón siempre Colombia ha sido potencia. En ese Paraguay siempre también, Bravo. Rusia, Uruguay también era bueno. Venezuela también era muy bueno porque allá en Venezuela había liga profesional desde antes que comenzara acá. Todos ellos, todos los colombianos, los de antes, Soto, Marcos Cuadros, todos ellos jugaron en Venezuela ya y les fue muy bien porque en ese entonces la economía de Venezuela era muy buena. Era al contrario, acá digamos la plata de allá acá valía 7, 8 veces. Entonces les fue muy bien y ahí fue que por eso seguían llevando más colombianos allá a la Liga de Venezuela. Vaya. Y entonces en ese tiempo ellos ya vivían Sí, en ellos esto del fútbol de salón. Sí, claro. Los que fueron a Venezuela pues fueron privilegiados porque lograron pues hacer un buen billete y ahí pues ya también montaron negocio, compraron taxi, hicieron sus cosas y ya pues seguían jugando entonces tenían ingresos por dos lados. Por si había lesiones. Sí, claro. Bueno, y nos pasamos un momentico, minuto Mbappé, aquí. No, vamos con minuto en Ya llegué Mbappé. el Una momento. vez que, Listo. es que qué montón de preguntas le van teniendo uno a la mente, man. Sí, güey. Ahorita llegamos a nos quedamos hablando y no hacemos el minuto Mbappé, nos quedamos en Sí. Mbappé. Milo, ¿ha visto el minuto de Mbappé pronto? Sí, ahí he visto. por ahí. Listo. De todas maneras, se lo explico a las personas nuevas de pronto de Bogotá. Píldora de interés. Píldora de- Sí. Nos ven más gente de Bogotá que acá en Que Medellín. De todas maneras, si usted es de Bogotá, Suscríbase. suscríbase. Comparta, por favor. Sí, Vamos a comparta. intentar traer más jugadores de allá de la capital, de la cuna del salón, como le dicen también. Y ya saben, bueno, minuto Mbappé, mayor cantidad de preguntas posibles que pueda responder. Son 8 participantes por mes, entonces se va a abrir este mes de agosto. Listo. Y se puede llevar sus zapatillas más es porque usted ya sabe cómo son Ok. melitas para el yogo. Entonces, Espérate. Tiene solo un paso. Trata de responder la mayor cantidad de preguntas que pueda. Bla, 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 bla. Si se equivoca, ni le resta ni le suma. Pero si se gasta el segundo paso, ahí sí le empieza a restar. Ah, Y listo. eso es todo. listo. Ah, Minuto Mbappé patrocinado por Max Sport, Más bro. Sport, ya saben, acá estas son las complex, las que usa Jorge La que Cuervo. usan los editados. Sí, los editados. Milo con cuál juega, con estas Esas con son las las- la negra, no. las negras, sí. Las negras, estas completas son, hay que, va a pedir esa, weón. Y nos fuimos con el minuto de Mbappé. Muchas gracias a Más Sport. Producción, ya estamos melos. Listo. Cuenta. 3, 2, 1. ¿De cuánto fue el apostado más caro? 200 millones. Nombre completo. Camilo Andrés Gómez Vanegas. Comida favorita. Arroz con pollo. Mejor jugador del torneo del barrio. Cuervo. Mejor jugador de fútbol sala de la historia. Falcao. Paisas o rolos. Paisas. Defínete en una palabra. Humildad. Capital de Macedonia. Paso. Mejor amigo de Real Antioquia. Dubán Valencia. Equipo más bravo de la liga. Real Antioquia. Logro más grande en el deporte. Campeón mundial. ¿Cuál es la moneda de Vietnam? El
Paso. ¿Qué significa ser campeón del mundo? Un orgullo total. Mejor jugador en tu posición. Harrison Santos. Jugador más bravo con el que has jugado. Falcao. Raíz cúbica 64. 8. Máximo de partidos jugados en un día. 8. Mejor equipo del mundo. Inter Movistar. Fútbol 11, fútbol sala o fútbol de salón. Fútbol sala. Ídolo referente del fútbol. Ronaldinho. ¿Cuál fue tu primer equipo de fútbol? Santa Fe. Posición dentro de la cancha. Lateral. Pierna hábil. Izquierda. ¿Qué RH eres? O positivo. Póngalo ahí. Uy, mano, eso man respondió. Poco de preguntas. Uy, no hay como todo competitivo, mano. Sí, sí, competitivo. Otro, necesito otro, o sea, va. Que para el barrio, para el barrio. Ahí mencionaba a Harrison Santos, ahorita vi la noticia que fue para el Inter de Movistar. Se fue, Sí. Para allá uno de los mejores equipos de sala. Ey, ¿cómo es más fácil ver esa Liga de España, hombre? Por fútbol. Sí, porque como no transmiten eso. Ahí transmiten por unos canales, digamos, de Barcelona, transmiten por unos de Cataluña y esto que estar ahí mirando. Tenemos que pendiente, como cacharrear. Sí, yo siempre estoy pendiente, si algo ahí yo les comparto los canales y eso. Sí, porque eso... Pero ver sale muy rico. Cuando pasan esos partidos por Win. No, salo. Sí. Cuando nosotros viajamos a Bucaramanga, que fue la primera vez donde vimos los rolos, Ay, los caballos, nosotros flipamos. Allá vimos a Harry, vimos a Yuyu. Yo fue el que más me gustó. Sí, jugar. muy bien. Vimos estaba en el mismo equipo. Sus ojos era Estaban las bestias en equipo. Sí, estaban las bestias. Jugaron contra Clima, qué huevo. Jugaron contra Clima, qué partidazo, huevo. Pues los de los Sí, nosotros apostamos ahí, ¿no? Tuvimos marcado un empate porque... Juegan mucho horror. Si usted no ha visto el blog a Bucaramanga, véalo. Aquí la producción va a poner la tarjetica, que es el blog más visto del canal de nosotros. Gracias ahí por el apoyo. Buff. Y amigo, otra que hay que sacar del minuto Mbappé. Paisas versus Rolos. Tira la pregunta. Sí. No, sí, ya le iba a tirar Milo hoy. Porque dijo Paisas y obviamente pues sabemos que los dos son los mejores acá en Colombia. Pero ¿qué hace que usted diga Paisas? Porque, bueno, yo inicialmente, como decía, yo comencé con muchos rolos, pero ya después de que empecé a jugar fútbol sala o sea, compaginé muy bien con los paisas. Inclusive muchos de Bogotá me molestan y me dicen, es que usted es un paisa más, o los muchachos acá también me dicen, no, es que Milo ya es un paisa más, ya no lo cuente como rolo. Entonces por eso yo creo que he hecho muchas amistades acá y he compartido con muchos desde que hablaba de esos torneos que hacían de fútbol sala. Ahí yo empecé a jugar, yo jugué con Bello Jairuy cuando hacían las Copas Merconorte y eso. Yo vine a jugar aquí y fui a San Cristóbal a jugar una Merconorte en Venezuela con ellos. Entonces siempre con los paisas he tenido buena relación y yo creo que mi juego también se acomoda mucho más al de los paisas que al de los rolos ya en los últimos años. ¿Se le gusta el 1-1? ¿Se le gusta el 1-1? Sí, el 1-1 y que digamos los rolos tocan mucho y dan muchas vueltas, mientras que los antioqueños o los paisas son más frontales. Entonces yo siempre ya me acostumbré a ese juego. El caso con Cuervo, se lo ve siempre lanzando, siempre llegando, siempre. Entonces yo creo que ese juego se acomoda más o yo me acomodé más al juego de los paisas. Buena respuesta, Eso va a causar un revolú en los No, comentarios. pero está bien. No, y sin desmeritar a los rolos porque ustedes mismos los nombran ahora desde generaciones, desde que yo empecé. Hay muchos jugadores muy buenos y yo aprendí de ellos, pero ya después de un tiempo pues me tiré más para este lado y compartí mucho más tiempo con los paisas. Milo, ahí mencionando un poquito los pasados. Yo me acuerdo pues que esa Copa del Mundo del 2011 le hicieron demasiado acá pues en el país. En la previa porque fue acá. Sí. Pero me acuerdo mucho del Panadero. Un jugador de esa época, diferente a Cuervo, que usted diga, ese man, el mejor. Distinto. Es que ahí la mayoría eran muy cracks. Usted le tocó jugar mucho, yo me acuerdo, le tocó jugar mucho ya. Sí, yo jugué, digamos, de ellos era Pinilla, Panadero y Celis. Ellos tres, para mí, son muy top, son los mejores. Individualmente, Pinilla y Celis, buenísimos. Panadero también, individualmente bueno, pero muy goleador, muy inteligente, muy pasador. Buenísimo. No sé por qué me quedó el Panadero, huevón. Yo creo que era porque hacía mucho gol y por la celebración él hizo un gol allá en el Salitre y se puso el gorro de Panadero y eso sí. No, es que esa camada era muy buena, buenísima. Y bueno, ¿cómo fue esa copa? ¿Cómo la vivió? También el llamado, como un poquito ahí el proceso y cuando quedaron campeones. Como yo ya había estado en el 2007, a mí quedamos de terceros en ese mundial en Argentina y ahí me había ido bien. Entonces ya seguí en el proceso, seguí jugando los torneos y ya empezó la copa profesional.
como ya era selección Colombia, en ese entonces cada equipo solo podía tener 2 de selección Colombia. Entonces yo me fui, en Bogotá ya estaba Panadero y habían 2 de selección ya en Bogotá. Pinilla se fue para Bucaramanga, entonces yo me fui con Santofimio, el arquero, me fui para Manizales, para Cuervo Caldas. Ahí el técnico era Jaime Cuervo, el entrenador él ya pasó a ser entrenador de la selección. Entonces ahí pues eso me ayudó también pues estar con él, entonces ya tenía pues como más fija la selección y pues hicimos buen torneo y quedamos subcampeones. Entonces ya ahí seguimos jugando los torneos de preparación y para ese mundial hicimos una muy buena preparación porque nos concentramos como 2 meses y medio. Entonces entrenando en Bogotá íbamos a diferentes torneos por todo Colombia y siempre estuvimos reunidos, entonces eso fue yo creo lo que nos hizo ganar ese mundial no tan fácil, pero sí con una buena tranquilidad. Sí, buena se entrada. jugaron, no, se jugaron muy. Jugaron Sí, teníamos un equipazo, porque aparte de los bogotanos eran todos muy buenos. Estaba Diego Abril, Lo Ingrid, y ya se complementaba con Vegacho, Gringer, Cuervo, que en ese entonces era el más joven de nosotros, pero ya era Ay, de ya ya. Con el buzote le quedaba. esa camisa era toda grande. O sea, a mí siempre me quedan grandes los uniformes. Pero sí, ya se empezó a destacar mucho. Nosotros veníamos a Santuario muchas veces, porque ahí era el torneo de salón, pero era en el parque. Sí. La cancha sí, y ahí fue cuando salió Cuervo la primera vez que yo lo vi, fue ahí en Santuario. Ahí mató todo el mundo, uy. Claro, siempre la guerra nosotros veníamos de Bogotá todos y ganamos, no, yo vine como 10 torneos de esos de salón y ganamos 8. Perdimos contra los paisas ya las últimas veces. Ya Estamos creándole sí, de lo que dijo Dani, lo que iba a decir. ahí ya se estaba emparejando el nivel, sí. Milo, y bueno, ¿y qué pasa después de quedar campeón del mundo? No, ahí fue un boom porque como fue acá en Colombia y eso le dieron tanta publicidad, ya en todas partes que íbamos ya nos conocíamos, ya la Liga Postón era un éxito, entonces ya por todo lado jugábamos el profesional, teníamos exhibiciones, torneos, de todo, entonces eso fue buenísimo para todos nosotros. Y en cuanto a los premios Milo, ¿cómo se manejó? Por ejemplo, Pozón les dio de X plata o cómo se En manejó los todo eso? premios de esos 2 meses que estuvimos concentrados, la federación nos dio como viáticos, nos dieron también pues buena plata y por quedar campeones también la federación nos dio un premio y aparte el Coldeportes nos dio otro premio también que le dan a los medallistas mundiales, campeones mundiales. Upa. ¿Y Entonces, cuánto ahí- es más o menos un estimado de los premios por ser campeón del mundo? En ese tiempo de la federación nos dieron como 6, 7 millones a cada uno, aparte nos habían dado como 2 o 3 de la concentración y lo de Coldeportes sí eran como 24 millones cada uno, entonces fueron como 30 a 35 millones más o menos. Muy bien. Sí, en ese tiempo fue bueno. Merecido porque jugaron mucho. Sí, bueno, ¿qué? ¿Quieres pasar? No, Tenemos mucho para hablar. Sí, mucho para hablar. Yo quiero ahí, Milo, antes de pasar al sala, Ajá. díganos los 3 equipos que más lo marcan usted en el sala, de los que usted estuvo, o los 3 países que usted diga, uff, 3 países. 3 países o 3 equipos, ya puede ser de acá, puede ser de afuera. De Vietnam, pues por la cultura es diferente, eso me marcó siempre. Y en Malta, yo jugué en Malta 3, 4 temporadas y me marcó mucho también porque me fue muy bien y ahí fue donde jugué Champions. Entonces empecé también a conocer otros países y jugar contra otros clubes fuertes, eso me marcó también. Y acá con Real Antioquia y Alianza Platanera son los clubes que en fútbol sala más me han marcado porque he ganado y he ido a Libertadores y nos ha ido muy bien. Eso es todo, Milo. Entonces empecemos con Vietnam. A nosotros, cuando estábamos leyendo, pues donde había jugado y leímos Vietnam y eso obviamente... Es que eso era yo, era así bajando, que ganó esto, ganó eso. Yo, ¿qué Jugó en cara? dos generaciones. Y Vietnam, obviamente, eso impresiona por pues, el país donde es, todo lo que ha pasado, la cultura de las guerras. Cuéntenos cómo fue cuando le llegó esa propuesta, cómo le llegó y usted qué pensó en el momento. De Vietnam fue porque un técnico italiano ya me había visto y él era el técnico allá y me escribió para ir. Era para ir a jugar como la Champions de Oceanía. Entonces ahí él me contactó y pues yo de una dije sí. Yo siempre pues he sido arriesgado así de irme solo y me gusta viajar y experimentar. Sí. Entonces yo le dije que sí, fui a entrenar y subí unos partidos de la liga, pero ahí también me pasó una cosa bien charra porque
Yo vivía en un apartamento y me robaron, se metieron al apartamento y me robaron Le sacaron todo. Me sacaron todo, computador, pasaporte, una cadena, todo. Y ahí ya estábamos como a 15 días de jugar la Champions de Oceanía Y eso sin papel. y sin papeles no pude jugar porque me tocó hacer un poco de vueltas para poder devolverme. Como tenía que sacar visa y la visa la tenía que sacar desde acá, desde Colombia, entonces me tocaba venir y ya no daba el tiempo. Entonces alcancé a estar allá como 3 meses, jugué unos partidos de la liga y me había ido bien, pero pues para la Champions No de Oceanía no la pude jugar. Eso fue ahí como lo maluco, pero la cultura diferente, el transporte diferente, porque era una ciudad donde hay muchas motos y eso es un caos total. Usted se mete en YouTube y busca Ho Chi Minh y ve los videos y las motos y son así. Así que no tienen semáforos, son así mirando, son así. Van así, culebrean todos. Entonces eso pues Y usted es que le diferente. toca ir a entrar en puro... Emotico, No, a mí me recogían en carro, menos malo, si no, en moto no. El mozo En retirado. moto yo me tiraba, no. La comida también diferente, pero pues todo eso también le ayuda a uno a formarse. Pero ahora comía, y comió comida callejera esa que unos Sí, videos. comí eso. Yo iba con justamente el entrenador ahorita de Movistar, donde va a jugar Harry. Yo jugué con él, con Alberto Riquera ahí en Vietnam. Yo jugué con él y ahí salíamos a comer y nos llevaban también a probar diferentes cosas, sí. Y bueno, Eran bueno, habían unas malucas y otras buenas. Y había una comida que usted ve así en la calle, como cortándola con las manos. Eso, Sí, como que ahí, No, pero era en Vietnam, en Vietnam. pero eso es lo mismo de este Pero lado eso por sí es allá. igual. Pues sí, Sí. Cortando con las uñas de los pies. Además que de man... O no tan allá, tan allá. Además que ya el Gutiérrez y metió a un barrio, pues. Pero se ven así, y digamos en Vietnam hay criaderos, como aquí hay criaderos de pollos, de gallinas, allá hay criaderos de perros. Ellos comen perros, entonces los crían para comérselos. Por si hace una jodida. Pero no, yo no comí ahí. No, ¿Volviste perro, perreaste no. perro? No, nada. Ah, eso es lo que Pues, usted, por el eso es lo que usted no sabe, eso es lo que él no sabe. No. Sí, comí tiburón sí Sí, comí. y sabroso. Sabroso, sí. Está bueno, está bueno. Sí. Hay que probar, hay que probar. Yo me voy, no, yo me voy a... Yo también salgo y yo... sopa de Hay que experimentar, sí. lo que salga el Milo. Y ¿cómo es usted estar por allá? ¿Usted fue estaba solo todo el tiempo? Solo, sí, solo. ¿Cómo es estar allá y llegar y encontrar la casa vacía y qué hago? En un país que habla inglés, me imagino. Sí, usted. yo hablo inglés. Yo ya había ido antes de Vietnam, ya había ido a Polonia. Y yo pues siempre me gustó el inglés y aprendí pues lo esencial y ya después de que empecé a viajar, sí aprendí bien y en Malta lo perfeccioné porque en Malta era una colonia inglesa, ahí el inglés es el oficial, ahí ya lo aprendí bien. Pero cuando estaba en Vietnam no sabía tanto, menos mal tenía también al español y el técnico italiano también hablaba un poquito de español. Entonces ahí uno se defendía, claro. Y en la casa los primeros días son duros. Pero ya después uno como que se acostumbra y como uno vive entrenando, yo siempre me he entrenado muy bien, entonces pues, y siempre me ha gustado también estudiar, entonces me ponía a estudiar por internet, cualquier cosa. No, más la bestia, la bestia. Mira, pero usted no piensa como muy raro, como que le roben los pasaportes, ¿verdad? Un ladrón para que vaya a llevar un pasaporte. Usted estuvo armado. Lo que pasa ¿Usted es no que piensa eso? Donde a nosotros ya nos habían dicho porque donde vivíamos era la zona donde vivían los extranjeros. En Vietnam va mucho europeo, mucho americano. La zona high, la zona Sí, high. entonces vivíamos ahí y siempre decían que ahí se metían A las a casas. robar y eso. Igual nosotros siempre cerrábamos con llave, cada uno tenía un apartamento, cada uno cerraba con llave, pero ese día, no sé, yo creo que también tenían como con el celador o con la vigilancia algo cuadrado. Sí. Lo mandan a robar contra los que van a jugar la Champions. Sí, los contrincantes pasaron allá a ver a Milo. Milo, bueno, y yo me voy a querer ver un poquito. ¿Cómo fue el paso de salón al sala? ¿Cómo usted dijo, bueno, vamos a jugar en sala? Al comienzo, digamos, después del Mundial del 2007, yo volví a jugar sala también en el 2010, que fueron los juegos acá en Bello, los suramericanos. Acá hubo unos suramericanos, ahí yo volví a jugar sala. Pero ahí sí ya empezó la restricción de que el que jugara sala no podía jugar el postón, que no sé. Entonces ahí duré sancionado un tiempo y en ese tiempo fue que me fui a Polonia. Ya después regresé otra vez, volví a salón para el Mundial del 2011 y ahí ganamos el Mundial. Y ahí sí seguí jugando salón hasta el 2016, creo que fue. Porque en el 2015 fue el otro mundial en Bielorrusia que quedamos campeones y en el 2016 jugué los últimos de salón.
y ya para el 2017 sí volví a sala porque en el salón ya la liga no estaba tan fuerte y ya económicamente los equipos no estaban pagando muy bien y a mí me quedaron debiendo una plata siempre larguita de salón. Entonces ahí el señor de Bucaramanga, Henry Vargas, me llamó para que fuera a jugar sala con ellos. Y allá jugaba Ángelo Caro. Entonces ahí él también, y con Ángelo siempre he tenido buena relación también, y ahí pues fue el contacto también para llegar allá. Pero en eso ya era Liga Argos y ya el patrocinio. Sí, ya era Liga Argos, sí. Ya Bucaramanga, ellos ya habían jugado varias ligas, creo que del 2011 creo que empezó la de sala, 2010, 2011 empezó la de sala. Milo, y en esos temas de platas y cuando quedan debiendo, ¿qué se hace? Por ejemplo, ¿usted qué hizo? Y no, obviamente no nos diga pues cuánto le quedaron debiendo, pero ¿usted qué hace? No, digamos, ¿Tema de abogados o no se no, toca en el nada? salón no es tanto porque, digamos, no se firman contratos. Ah, era todo de ni palabra, nada, bien. todo es todo de palabra, entonces es más difícil. Y pues ahí uno lo que hace es cobrar hasta que se canse y ya llega un momento en que usted se cansa y ya... Ya se cansa de cobrar Sí, también. claro. Yo en ese momento también estaba comprando como la casa para mis papás ahí en Bogotá. Entonces por eso pues estaba necesitando el dinero y al ver que no, entonces ya me surgió de la nada me surgió lo de fútbol sala. Entonces yo dije, no, de una, me ofrecieron buenas cosas y de una tomé la decisión. Y ahí ya empezó a dar contratos ya. Sí, en fútbol sala sí ya es un poco más formal. Más legal. Algunos equipos se firman contratos, en otros no, pero usted ya sabe más o menos qué personas son serias, qué equipos pues tienen los recursos. Y así como hay equipos que pagan mucho, hay equipos que tienen un presupuesto corto, pero no se comprometen más allá de lo que pueden pagar. Oh, bueno, y yo también ahí volviéndome un poquito ya para pasar con el segundo mundial. Milo, ¿de cuánto fue su primer contrato? Sea por palabra o sea firmado. En Venezuela fue el primer contrato fue como de $800. Uy, pero era un taco. Ese era el... Venezuela cobró duro. Venezuela era bueno, sí. Fue como por 4 meses, 5 meses, sí. Y fue bueno, sí. Y cuando se volvió a Colombia el primero. El primero fue en Cuervo. En Cuervo yo ganaba ahí 4 millones. 4 millones en el 2011, 2011 fue que empezó la liga. 2010 creo que empezó. Jugador ya mundialista, papi. Había que pagarle. Selección Colombia, no hay que sacar el taco. Ahí pusieron unos rangos en ese, como eran solo 2 jugadores por equipo. Entonces el que era de selección no podía ganar menos de 2.500 creo que era. Y ya entonces ahí los equipos se organizaban pues de acuerdo al negociar. presupuesto, sí. Milo, el segundo mundial, que ya sí no tuvo la misma fuerza porque fue más lejos toda la cosa. ¿Qué jugadores repitieron? Y también fue como un poquito el proceso. En ese, como ya estábamos en la liga también de fútbol de salón, ahí ya habían la mayoría de jugadores que se destacaban y ahí repitió Pinilla, Diego Abril, Celis, Cuervo, eh, y yo creo que no fueron más. Ahí ya llegó Churro, estaba un nuevo Bucaramanga, Diego Castillo, que le dicen Satanás. Buena foto, buena foto. Ese Jugando con el diablo, esos manes. jugamos como si era el mismísimo diablo. Jugaba, ¿quién más? Dimas y Tuto, que eran dos de Saeta. Los arqueros eran Pulga, Oscar García, uno que también ya es veterano, y Sigifredo, uno gordito que tapa en Tolima. Todavía también es veterano. todavía tapa. Esos eran. Pero el más joven era Churro, creo que era el más joven en ese momento. ¿Y a usted qué le queda de ese mundial que fue tan lejos? Y pues también campeones. ¿Qué le queda a Milo? No, ese mundial que también logramos armar un buen equipo, pues ya teníamos como una base y los que llegaron siempre dieron la mano. Y ya Colombia en fútbol de salón en ese entonces tenía mucho respeto, los otros países lo respetaban mucho, entonces ya uno entraba como ganando a la cancha. Ganando Pues, Decía eso, sentía eso El otro porque... me da con miedo. Sí, ya otros, mira, es como digamos cuando se juega fútbol contra Brasil o ahora Argentina, que pasa mucho que ya entran con una confianza grandísima, entonces eso yo creo que es un plus para uno. Ese sí lo ganaron trotandito prácticamente, ¿o qué? La final fue dura contra Paraguay. Otra vez. Paraguay ganamos creo que 4-1, 4-2. Paraguay bravo. Y el Paraguay tema de los bonos y los premios que usted nos contó en 2011 a los 2015. Ahí también nos dieron ahí nos concentramos menos tiempo, pero ahí también pues nos dieron buenos viáticos. ¿Pero estuvo mejor y- o más o menos igual? Más o menos lo mismo, sí. Sí también nos dieron el dinero ese de Coldeportes y eso, entonces fue bueno, sí.
¿Y ese país qué tal? ¿Cómo fue allá estar tan Bielorrusia, bueno, tiene mucha historia. En esa época hacía mucho frío, pero tiene mucha historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí visitamos un museo de la Segunda Guerra Mundial. Era como un batallón del ejército y estaba todavía en las ruinas así de los bombardeos. bacano. Mucha historia y la energía cuando usted entra se siente pesada, pues por lo que hubo Claro, tanta tanta muerte y gente ahí. tanta violencia ahí, sí. Hey, si quieren que sigamos trayendo jugadores de esta categoría, campeón del mundo, cada vez invitados más top, este man, la bestia. Ya saben qué tienen que hacer. Denle like, suscríbanse, compartan. Ya sé que a los 10.000 suscriptores vamos a arribar el balón Golti producción. A ver, Muéstrenme producción, para pasa, que vamos a pasa, estar pasa, arribando. Hay que decir la palabra clave, hay que decir la palabra clave. Ahorita la pensamos, Ahorita la pensamos. Ya saben, para que comenten la palabra clave ahorita, para que se ganen este balón. Ok. Y simplemente es, suscríbanse, compartan y nosotros nos comprometemos a seguir trayendo capítulos de Oye, este producción, nivel. producción. Coge. Listo, mi hermano. Ya, Para el reto a retomamos- otro país. Retomamos ahí con Malta. Cuéntenos cómo fue en Malta, también cómo negoció el ¿Cómo contrato. me dio? En Malta, cuando yo estaba jugando en salón, yo jugué en salón en Barranca Bermeja también 3 años. Qué calor, Dios. 3 años en el calor. 3 años. Uy, el primer año fue dificilísimo. Nos eliminaron creo que antes de semifinal y todo. Y ya el segundo año ya estábamos aclimatados y ahí sí ganamos. Un año para aclimatar en Primer año nos tocó. Nosotros nos Sí, bajamos sí. nosotros nos bajamos de noche y qué calor ahora para vivir Uy, así. ahí no hay ni una brisita ni nada, no siente usted nada. Todo soy Jugar en Coliseo, eso. Pero ahí estábamos en un buen momento, teníamos un buen equipo. Y desde ese entonces, desde el 2013, ya me estaban escribiendo de Malta para ir, pero yo no había querido porque estaba bien acá en Salón, estaba ganando bien. En ese momento, pues estaba con todos los de la selección, entonces estaba bien, no quise ir. Y ya eso fue en el 2017, 18. Después de que me pasé a Sala, en el 2018 ahí me escribieron para ir a jugar y yo fui a mitad de temporada, fui en enero. Pero eso fue de un momento a otro porque yo creo que vine a jugar al Santuario y y ahí me escribieron ¿no? que necesitaban ya el jugador. Y yo listo de una. Entonces yo no había empezado acá la liga ni nada, entonces yo dije, bueno, me voy a ir y me fui y me fue bien. Ahí yo llegué a mitad de temporada, íbamos de segunda. Siempre ganaba el mismo equipo, un equipo que se llama Luxor. Yo jugué en Valeta Futsal. Siempre ganaban ellos. Entonces llegué y preciso era el clásico, no pude jugar ese partido porque fue el día que llegué. Y ese día perdimos 4-2. Pero entonces ahí llegué y me fui bien, hice buenos goles, hice hartos goles y ya para las finales nos dimos la pela con ese equipo y le ganamos, allá era el que ganara 3 de 5. Y les ganamos el primero, perdimos el segundo y ganamos los otros 2. Pelados. Y el fútbol allá, el fútbol sala allá, ¿qué tal? Fútbol sala, que no es una liga de las mejores, pero cuando usted va a Europa, si usted vaya a un país diferente, el juego es diferente, la cultura, entonces siempre usted tiene que ir preparado y acostumbrarse a veces cuesta un poco porque es un juego diferente, no es como acá, es muy diferente. Hay unos donde es más físico, otro donde usted ve que son técnicos, pero usted, digamos, en Polonia era así, en Polonia usted ve jugadores muy grandes que no son tan técnicos, pero juegan a 1 o 2 toques, juegan fácil. Entonces usted acostumbrarse a eso a veces es diferente físicamente, digamos, en esos países como Polonia, Bielorrusia, Macedonia, físicamente son muy potentes, muy fuertes. Entonces usted tiene que acostumbrarse a eso. Igual el suramericano tiene la ventaja, digamos, lo que es el colombiano y el brasilero, de que somos muy buenos técnicamente, habilidosos, y eso marca la diferencia. Por eso es que les gusta llevar jugadores colombianos y brasileños. Milo, ¿y cómo fue entonces ganarles un partido a esa gente, la fiesta? Mucha gente algarabía o no? Claro, porque ese también, Valeta es un equipo de fútbol también. Entonces teníamos mucha hinchada, eso se llenó allá la tribuna, pólvora, de todo. Entonces el ambiente fue Volver al bacano. barrio, volver al Sí, barrio. fue muy bacano el ambiente y ganarle a ellos porque ellos tenían 3 brasileros, tenían uno de Serbia, tenían un equipazo. Unos brasileños que habían jugado en España en la primera división. Entonces, y ya llevaban ganando como 3, 4 años seguidos. Entonces, ganarle a ellos fue una fiesta, nos pegamos una fiesta como todo el fin de semana porque allá jugaba los viernes. Todo el fin de semana. Se jugaba los viernes y ganamos. Y ahí nos fuimos para un bar del equipo de fútbol de Valeta hasta las 6 de la mañana. Luego que vaya y cámbiese y vamos en un bus de esos descapotados arriba
arriba del bus dando la vuelta por toda la ciudad, ¿no? Y la gente dándole Y bullying. la gente haciendo Y sin dormir, esto parece sin derecho. dormir nada derecho, pero ya habíamos ganado ya. Y como le pasa un guayabo por allá, sin sancochito, man. Uy, sin sancochito sí es duro, toca puro suerito, Puro suerita allá. porque ni bonfies. Yo le imaginaba allá, mano, enfiestado, se imaginó para allá bien lejos sin sopita, huevón. Uy, no. Y Milo, y las premiaciones allá, los bonos por quedar campeones buenos. Bueno, sí, allá es bueno, sí. Yo había arreglado también por un buen salario y de premio me dan un salario más. O sea, bueno. Y por ejemplo, Milo, para un país como ese, ¿cuánto puede ganarse un jugador sin experiencia a un jugador como usted que ya tiene experiencia de selección Colombia? Un promedio. Pues lo que pasa es que ahorita hay muchos pelados que se van por muy poquito y eso ha afectado mucho, pues el negocio, el concepto, negocio. el mercado lo ha afectado mucho porque, digamos, antes yo la primera vez que me fui para Malta me fui por 1.800 euros libres. Ahorita hay pelados que se van por 500, 400, entonces eso ya los equipos lo ven, ellos Prefieren entre eso. ellos, entonces dicen, no vamos a pagar más de esto. Entonces eso es complejo porque ahorita pues muchos pelados obviamente yo entiendo que quieren salir y eso, pero creo que también hay veces que usted tiene que, si se va a ir del país, que valga la pena por lo menos que usted tenga, bueno, me va a gastar esto y me va a quedar un buen dinero para ahorrar. Porque usted se va por 400, 500 euros y no le queda nada porque usted allá va a salir, no es como acá, usted allá una salida son 50 euros. Claro, entonces es diferente y no se va a gastar, no le va a quedar nada para ahorrar y pues obviamente está viendo una buena experiencia, pero lejos de su país, lejos de su casa, de su familia, de sus amigos, si tiene novia, si tiene familia. Milo, y un consejo ahí para los que se están saliendo, porque hay mucho jugadorazo, mucho joven. Sí. ¿Cómo tomar bien esa decisión de salir y no regalarse, por así decirlo? Sí, yo creo que tienen que mirar el equipo, o sea, que sea un buen equipo. Generalmente los que son equipos de fútbol son muy buenos porque tienen buena estructura y tienen buen respaldo. Mientras que cuando no son equipos de fútbol hay más, no hay tanto orden, no hay tanta planeación, entonces usted tiene que mirar todo eso. Y también mirar que sea algo pues que usted pueda tener para el futuro, porque si es un equipo que usted no se va a poder mostrar, que es un equipo de último lugar, que es una liga por allá que no la ve nadie, también es complicado si usted es joven, porque un joven tiene que ir pues a un equipo medianamente bueno, una liga medianamente buena para mostrarse y para poder llegar a una liga top. Algo para que para que la noten, mano. Hermano, qué buen invitado. Milo, usted a veces sí piensa, o sea, no es por aquí por mamá se la pues porque saca, pero a veces usted piensa como, uy, todo lo que yo he recorrido, el nombre que yo tengo, o usted más bien como tranquilo. No, yo he sido tranquilo, pero sí, digamos, ya ahorita que es como que uno está más maduro yo soy consciente que de pronto son los últimos años que voy a jugar, ya uno se da cuenta y uno empieza a pensar, a veces a ver recuerdos por ahí, uno dice, uy, todo lo que he vivido. No tanto lo que he logrado, sino pues más lo que he vivido, todas las experiencias, los recuerdos, los amigos y también, digamos, el cariño y el respeto de la gente, que es creo que lo más importante para uno, o para mí como jugador y como persona. Milo, ahí hablando de eso, ¿usted ya tiene pensado qué va a hacer? ¿Va a piratear veteranos? ¿O cuál es el plan? Ya por aquí en Bogotá estaba pirateando veteranos y aquí con Dani me lleva a todos los piratas. Con Bucaramanga, allá Sí, con sí, Dani. Dani me metió ahí en SEA, ahí estoy jugando en SEA, sí. Sí, no, yo creo que seguir jugando también así a nivel aficionado, porque pues igual a uno le gusta, es la pasión de uno. Claro. Y también tengo sí un proyecto ahí de ser empresario de jugadores de fútbol sala, ahí estoy estudiando para eso también. Y otros proyecticos ahí en mente con cosas relacionadas siempre con el fútbol. Ahí también les voy a comentar más adelante para, pues, Pero no va a pasar cosas, me dice, a hacer mover jugadores de cositas, Chispolvers. Llegó el momento. par de cositas por ahí de De uno. una, no, ojalá todo salga bien, ya saben, pendiente ahí a la agencia. Sí, Ya Milo, sí, hablando de su nivel a la hora de jugar, ¿cuál ha sido el prime? O sea, digamos que usted dijo, uy, soy el mejor del mundo. ¿En qué año fue y en qué equipo? buena pregunta, buena Yo pregunta. creo que en esos de Malta. Y bueno, en Salón hubo 2 años que yo jugué mucho y que fue en el 2013, que quedamos campeones. Yo quedé goleador de esa liga y ese año me fue muy bien. Y después yo creo que cuando volví al fútbol sala, en Malta y de ahí para adelante 3, 4 años más, jugué mucho, yo creo.
porque volví como a acoplarme al Sala. Igual el regreso de Salón a Sala también fue complicado porque es diferente el juego. No se ve diferente, pero cuando uno lo practica es diferente. Y ya después que me fui a Malta, como que llegué de una, que hice muchos goles porque del equipo el goleador llevaba como 30 goles. O sea, hizo 30 goles en toda la temporada, en toda. Y yo llegué a la mitad y llegué a hacer 25 goles en 4 meses. Entonces me fue muy bien y quedamos campeones. Ahí como que también cogí más confianza y de ahí en fútbol sala, de ahí para adelante tuve un gran nivel, unos buenos años. Uf, es todo. Tengo pregunta. Ahí hablando de Sala Milo, la última Copa América, porque vino el Cucho. Oh, sí, Vino bien. el Cucho. Si no han visto el capítulo del Cucho, fue el anterior a ese capítulo número 84. Ese equipazo que había, hombre, esa mezcla de juventud con veteranos, ustedes. ¿Qué faltó ahí también? Se la pregunto a usted. ¿Qué faltó ahí para llegar al Mundial? Porque nosotros estamos en pendiente del Mundial. Sí, claro, no, ahí teníamos un equipazo, pero yo creo que nos faltó como cabeza fría, tanto a nosotros como jugadores, como al cuerpo técnico de pronto, porque en el partido contra Chile fue un partido complejo, porque yo creo que veíamos a Chile como un rival no tan directo y de pronto no sé si fue exceso de confianza o qué pudo ser, pero el partido estuvo complicado, pero llega un momento en que en el empate nos clasificaba a nosotros al Mundial. Entonces creo que ahí falta un poquito de cabeza fría, digamos, de pronto más, no de pronto los jóvenes, sino más de nosotros, de los de experiencia y de pronto del cuerpo técnico, para decir, ya habíamos empatado, ya bajémosle un poquito y ya si empatamos, ya listo, la logramos y estamos en el Mundial, que es lo importante. Pero ahí seguimos atacando y se dio la jugada esta del tiro de esquina, el infortunio ahí, la falta, y ese fue el gol que nos eliminó del Mundial. Entonces yo creo que fue eso. Qué vuelta, hombre. Milo, ¿y cómo se siente uno eliminado de un mundial y con equipazo y todo en el momento que pasa ahí en el equipo? No, doloroso, yo creo que ninguno quería hablar, todos, cada uno expresaba su dolor de manera diferente, algunos llorábamos, otros en silencio, cada uno como apartado. Entonces es duro asimilar eso. Y más yo digo bueno, en mi caso porque yo ya sabía que era como mi última Copa América, porque yo ya estaba pensando, yo decía, bueno, clasifico al Mundial y juego el Mundial y ahí ya está, ya no juego más en la Como selección. Tony Cross, porque como Tony Cross. ya no juego más en la selección. Entonces era más doloroso saber de que ya uno, me faltó eso, porque eso yo creo que es lo que me faltó en mi carrera, jugar un mundial de sala. Sí. Uy, no, Milo lloró mucho. No, me estaba dando ganas de llorar. Sí, yo lloré y dejé de hablar mucho tiempo del tema con, digamos, parceros con los que uno habla constantemente y yo era callado, yo no hablaba con mucha gente, pues por ahí con mi esposa, con mi familia, pero de resto como 15 días, un mes así, siempre como viviendo el dolor, viviendo el duelo, sí. Uf, mano, un mes de tusa. Que vuelta, Bueno, que vaya, hombre. Sí. Producción. Paso. Vamos organizando los penaltis. Y antes de los penaltis, Milo, la historia, la anécdota que más recuerde de un camerino, un vestuario lejos del país. De un camerino. Pero qué chistosa Sí, o La que usted diga, eso puedo tener 90 años y no me olvida. No, en Venezuela cuando jugaba, porque en Venezuela era salón y o sea, había muchos jugadores de Venezuela que no les gustaba que los colombianos, no fueran a jugar, sí. Entonces a veces habían peleas en los camerinos. Una vez hubo una pelea, entonces uno pues tiene que pararse por el colombiano también para respaldarlo, porque a veces por fuera hay muchos jugadores que son racistas, no les gusta que vayan colombianos, entonces yo creo que eso no se me va a olvidar porque volaban sillas de todo. Y ahí pues habían unos que estaban de nuestro lado, otros de otro lado, ahí nos tocó pues pararnos durito. Soy peleoncito, más bien calmado siempre. Cuando era más joven sí era bien peleoncito y bien temperamental. Ahorita pues soy temperamental, pero ya me controlo un poco más, pero cuando era joven sí me gustaba ahí pelear y dentro de la cancha alegaba y tenía mi temperamento fuerte. Sí, De un boquero metido. sí, claro. Sí, claro. Mira que es que en la época peleaba mucho, mano. Sí, Pues, se peleaba. Es que, por ejemplo, nosotros que jugamos entre nosotros,
Yo nunca fui tanto de pelear, pero ahí me dan ganas de meterle la mano a cualquier espío, de que chimben, te meto la mano, pero es porque uno también creció. Pero vamos, por esos manes están allá por no, los obvio, doctor pero es lo que yo le digo a ustedes, que en esa época No, en esa época se sí. peleaba mucho. Y Otra, no- una que me acordé ahorita justo es que yo estaba jugando por allá en un barrio en el norte de Bogotá. Yo era más joven y jugaba con Raúl Tavera, uno que jugó en la selección Colombia. Y jugamos un domingo en la mañana y unos manes amanecidos y les íbamos ganando y me cogió uno por allá y me metió un puño y se metió Raúl Tavera, él era temperamental también y cogió y se vino el primero y pa, el segundo pa, el tercero. A todos los fue durmiendo. A todos los fue durmiendo. Entonces, bueno, que ya venimos, digo, nos vamos de acá que ya vienen ahorita. Sí, sí, sí. Y ahora es bien fiestos, man. Sí, sí. Qué vuelta. Uy, mano. Bueno, ahora sí, los otros por favor, aprovechar. Qué vueltas peleas. Vamos a jugar los penaltis de Bragantino. Ya en el Bragantino, nuestra tienda nos mantiene Lo mantiene olor rico. Ya está en Bragantino, ubicado allá en el centro comercial Plaza Villín, en la glorieta ahí de Niquía, al frente de la estación Niquía. Manejan sus perfumes de 50, de 30, 50 y 100 mililitros. 30, 50 y 100 mililitros. Los precios son 30, 50 y 80. 55 y 80. Tienen los precios, también tienen lociones. Esas son las lociones inspiradas. También tienen sus lociones originales para que se metan ahí a www.bragantino.com. Y aquí una duda. ¿Cuánto es que tenemos de descuento? ¿El 10? Es, para nosotros el 20. Ok. Está bueno, está bueno. Y para la gente. Para la gente el 10. Ok, me gusta. Entonces vayan y dicen, ahí vengo de la botadera, ¿qué hay? Y si le dicen que no hay nada, le toca meter la mano porque sí hay 10%. Ahí estamos, vamos a jugar. Milo le metí al play y le metí al playcito de vez en Más cuando. o menos. Uy, Colombia, mano. Colombia era horrible. Pero, mano, la CL. Selección. ¿Con qué quiere jugar? ¿Quiere jugar con selecciones? No, Real Madrid, Real Madrid. Estamos, ya estamos. Ok, Ese man escondió control. Sabe. Ah, güey, con el Ronaldinho Gaucho. Arquero, de El coro. Robson G. Souza. Mira, todos los jugadores siempre la tiran acá, mira. Papi, al ángulo. Buen cobro, mano, buen cobro. Mano, Samuel Eto'o. No, a la mitad, no. Mano. hizo la puerta. Hay que jugar serio, weón. Estamos contra el campeón del mundo. Hay que jugar serio, manito. Un doble de campeón. Sí. David Beckham, la cambia. Víctor Valdés. Uy, qué Víctor Valdés era malísimo. Ey, Víctor Valdés compara al peor arquero del mundo. Me metió. Uy, mano, me hice una mierdota, weón. Tranquilo que ya la hace, tranquilo que... Uy, parce. Raúl, goleador. Uy, no, mano, horrible. Buen goleador, Raúl. No, papi, este marica no falla nunca, weón. Este marica es la bestia. Deco. Uy, Deco jugaba mucho. Dale. Ey, tapada. Solucioname. Papi, zurdo cruza. No. Tranquilo, pa' que ya... Ey, te tocó el penalti decisive Tranquilo, Bro. Tranquilo. con el Xavi Hernández. Aquí, suavecito. La presión pa'l mago. Ronaldo Nazario. Y si el loco se queda sin loción. Valioso. Uy, mano, me voy para el otro lado. Sabía, uy, parce, ¿quién es Peña, weón? Tranquilo, confíalo. Mira que tiene 23 años. No, mano, tocó morar al medio. Yo no sé quién es ese man, weón. Tocó morar a la mitad. Uf. Diarra. Diarra, horrible. ¿Diarra o diarrea? No, pero si lo tiré para allá y no la cogió, weón. Giovanni Van No Bronckhorst. sé qué hacer. Ese lo otro. No, el macho está bien, Van Bronckhorst. La chuta. Ay, Dios. Ey, no quería chutar el cagón. El Bambino Casano. Casano. Uy, mano, muerto, O el Bambino le gustaba mucho la fiesta, weón. No, Casano no jugadorazo. Ay, no, dejar que lo pone Iván. De la Roma, mano, de la Roma. Oye, ¿hasta cuándo? Ey, mano. Sal. Ey, yo, Si a Luca. Ahí lo bota. ya lo- No, papito, eso es gol. No, weón. Tapátelo. Tranquilo. Confía. Ey, está asustado. Ey, vamos a quebrar a Bragantino, weón. Ahorita le damos su respectiva los días. Buenos penaltis. Dieron bueno. Ahí la gente se entretuvo. La gente se entretuvo ahí en sabroso. Ey, botamos 1-1. Estuvo bien. Sí. No puede más. Milo, acá muchos nos han contado
Ya tenemos la cámara que es, mana. Sí, tira. Muchos nos han contado, por ejemplo, Dani nos contó que se empacaron y viajaron por todo Colombia. Nos dijo eso. ¿Cuál es la historia, el apostado, la historia que usted más recuerde viajando acá a pueblos? Que yo O la recuerde. que más le guste, o la que pasó lo más raro. Eso es que uno siempre va por allá al Cauca, son complicados porque, llega uno a un punto y le dicen, no, es a 3 horitas y entonces 6 horas de trocha por allá. Nos llevaban camionetas blindadas, siempre llegaba uno allá, no hay policía, ejército, nada. En toda la zona la manejan pues la guerrilla o otros grupos ahí al margen de la ley, pero pues siempre nos llevan personas que nos lo cuidan a uno y siempre a la gente le gusta mucho y allá apuestan muchísimo. Hace poco fuimos uno por allá en Nariño, cerca a Tumaco también, y jugamos la final contra los de Crisma, la mayoría Ay, de lo Crisma. que contó Eso sí. Orlita. Esa. Y esa quedamos empatados y a penaltis ganamos nosotros, pero digamos, No habían partido. ya habían partido, pero era un buen premio, eran como 200 millones o así. Está bueno. Y los patrocinadores a los penaltis apostaban de a 5 millones cada por penalti. Esos maricas están largos. Re largos. Sí. Uy, ya en vivo, pura apuesta on live, papi, 5 palos del penal. Sí, ahorita esa zona es la que más se mueve, Nariño, Cauca. Antes, digamos, para nosotros era la que le comentaba, en Boyacá se movía mucho billete también, muchas apuestas, torneos. Pero ya la más demandada es allá abajo. Sí, ahorita es allá, hacia allá. Mire, y usted hasta qué edad dice, bueno, voy a seguir pirateando así, me voy para pueblos, hasta que se sienta bien o qué No, a mí piensa? los pueblos ya casi no, esos torneos así ya casi no me gustan porque también físicamente se desgasta uno mucho jugando todo Varias el veces día, al día. varias veces al día. Entonces a mí me gusta, digamos, ya más jugar así el torneo profesional y de pronto uno que otro torneito así sí juego de vez en cuando. Pero mientras estoy en el profesional trato de no irme pirateando tanto. Sí, porque ya también lo que decía Dani, los años ya van llegando, uno ya tiene que cuidarse más, se demora más para recuperarse, entonces hay que centrarse en una cosa porque si no, no hace uno nada. Uf, y la misma pregunta que le hicimos a Dani hablando de la edad. ¿En qué momento yo sé que ya me estoy volviendo viejito? Ya me saco de la edad. No tanto viejo, sino de pronto que eso que te digo, que uno se demora más en recuperarse, que termina más cansado de los partidos. Yo creo que hace un año más o menos que Oh, no, pero falta. pero es una Era la máquina. bestia. sí, porque yo, digamos, lo que les digo, siempre me he entrenado bien y desde que empecé a jugar fútbol sala yo no he pirateado tanto. Entonces yo creo que eso también, el piratazo lo acaba uno mucho, porque estar cada 8 días jugando desde el viernes, sábado, domingo todo el día, no come bien uno, no estira, entonces... Era la gaseosa con pan. Sí, entonces eso es, mientras que yo desde que empecé a jugar fútbol sala, como jugaba por fuera, jugué por fuera muchos años, entonces era entrenar juicioso toda la semana, jugar y recuperarse y otra vez y otra vez. Digamos, yo en la mayoría de equipos que jugaba por fuera siempre jugaba los 40 minutos completos de fútbol sala. Hasta el año pasado que estuve en Francia, yo estuve en la segunda división de Francia el año pasado y ganamos, ascendimos a la primera y yo jugaba los 40 minutos todos los Uy, partidos. eso es mucho tanque. Sí, porque a mí lo decidió devolverse ya. O se le acabó el contrato y ya quiso venir para Colombia. Porque yo fui también esa temporada y me han dicho que me iban a hacer los papeles para tener visa de trabajo o visa deportista. Y toda la temporada que jugué en segunda división no me hicieron los papeles. Yo iba y venía porque tenía torneos con la selección. Y ya al final, cuando iba a entrar la última vez, casi no me dejan entrar porque uno tiene los 90 días de turista. Entonces ya el de migración en España me dijo, no, usted ya le quedan 7 días. Menos mal yo venía a un torneo de la selección, entonces vine al torneo de la selección y ya el siguiente vuelo me tocó pedirlo para entrar por Francia para que no me pusieran problema. Entonces yo a ellos les dije, yo vuelvo, pero si me hacen los papeles para yo no tener problemas después de que me pase los días, porque eso le cobran a uno multa por cada día que usted se pase. Ya, claro. Y ellos dijeron que no iban a hacer los papeles. Yo les dije, bueno, entonces yo no voy. Mío el espalda. Milo, allá en Francia, a pesar de ser segunda división, imagino que pagaban bien. Sí, pagaban bien y está bien organizado. Francia ahorita le fue bien en el Mundial y tienen buen equipo por eso mismo. Porque la liga hace unos años la organizaron bien. Ellos tienen primera división, segunda división y tienen como 5 regionales. Entonces, desde Regional 5 usted empieza un equipo y si lo quiere llegar a ascender, tiene que empezar a ganar todos. Entonces, es bueno. Y todos los equipos que están en primera y segunda división tienen que tener como equipo de fútbol también o hacer un convenio con algún equipo de fútbol.
Entonces por eso está muy bien organizado todo y tienen una plataforma, una página que se llama Futsal Zone y ahí transmiten todos los partidos de la fecha, todos, transmiten todos. Uy, mano, sí que hacerlo acá en Colombia, güey. Entonces está bien organizada la liga y eso es bueno. Acá en Colombia falta eso de pronto un poco, pero yo creo que también hace falta una persona que sea de fútbol sala, que esté en la federación y que sea el que organice la liga profesional de fútbol sala. Porque de pronto los que organizan son los de fútbol y de pronto no conocen del tema o no les interesa mucho, entonces por desconocimiento dejan de hacer muchas cosas. Están botando el show. Están botando el Porque show. acá hay mucho show, sí. No, sí, de 1000 veces mejor. Milo, y por eso, ahí que usted mencionó lo de que un equipo de fútbol tiene su convenio o su equipo de sala, acá nada más Leones de acá Sí, de Itagüí, es el único, Y ¿no? Leones de Nariño, que ahora está en primera C de fútbol también. Y usted, pues, ¿por qué pasa eso? Simplemente no es por lo que nos di. Porque digamos allá las federaciones ponen como esa regla. Los que estén en primera división primera y segunda división tienen que tener un convenio. Mientras que acá no ponen la regla. O sea, ya hay equipos que tienen la casilla y ya esos mismos siguen. Ya si quiere llegar a alguno de fútbol es porque ellos les nace o porque ellos quieren o ver algo en el fútbol sala, no por obligación. Mientras que si lo hicieran así, de pronto ya los de fútbol buscarían alianzas con digamos, los de Antioquia, que Nacional busque con Real Antioquia, así. Uy, mano, Y show. y eso sería buenísimo para el deporte. Jesurún. ¿Es Jesurún el man, sí o qué? Jesurún, por favor, colabora, por favor. Están botando el show. Lo mejor que hay en la vida es ver un partido de sala, huevón. Ya, pues, No, y fútbol así rápido, es una Sí, chimba, es muy huevón. bueno y nunca le va a quitar el protagonismo al fútbol porque el fútbol es muy grande y mueve muchas cosas. Pero el fútbol sala es un buen deporte y también la gente le gusta y se llenarían los coliseos, Se llenarían. las barras de los equipos que estén allá en los- cantando. Bah. sería buenísimo. Pero tengo otra, Milo, jugar Champions League. Ah. Jugar Champions League. Top, me imagino que fue su momento Sí, claro. más top en el sala, pues, como la vivió, la jugó, ahí vi la hoja, la jugó 2 veces. 2 veces, sí. Sí, jugué primero con Valeta. Esas ligas que no son tan fuertes juegan la ronda preliminar Ajá. y ya si clasifica juega la main round, que es como Fase de la grupos. primera fase de grupos, sí. Ahí yo jugué la main round, jugamos en Macedonia. En Macedonia jugué esa. Y son grupos de 4 siempre y clasifica solo uno. Ahí clasificamos. Jugaba con un español también que ahorita se acabó de retirar. Jugaba en Peñíscola y también ahí no conoce mucha gente jugando. Pero una experiencia diferente de Champions también, eso. Escuchar la cancioncita, la misma de la Champions ahí. Y le da ganas de llorar. No, emoción de jugar y de entrar y romper. Ansiedad para jugar, sí. Mira, y por ejemplo, nosotros sabemos que en fútbol, por ejemplo, usted por clasificar les dan plata al equipo, por avanzarse de Sí. ronda. ¿También es así en sala o más o menos? En sala también, pero no es de esas preliminares, sino desde la main round. Si usted pasa, la main round es la fase de grupos y después sigue la elite round. Entonces, después, Es otra. sí, ya pasan, digamos, ya quedan como 32 o 16 equipos, ahí ya les van dando más para y ya los que llegan al Final Four ya son los 4 mejores, ahí ya también hay. ¿Y qué equipos Milo le tocó enfrentar de los grandes? A mí me tocó solo uno, el Aras, uno de Azerbaiyán, que era un equipo muy bueno. Siempre llegaba también como al elite o a los 8. Siempre tenían buenos brasileros y tenían la mayoría de la selección de Azerbaiyán y nosotros quedamos 1-1 contra ellos. Mira, y un jugador que haya visto en esa Champions League, que no sea así muy conocido, que usted dijo, uy, increíble. Esa Champions, Otra había nivel. un brasilero, es que siempre hay brasileros, hay muchísimos que son muy buenos. Jugaban ese del Aras, se llamaba Maicon y era buenísimo. Y ahorita que jugué en Macedonia, también jugué contra el Riga Futsal. Ahí juegan un argentino y jugaban un poco de brasileros, había varios, Dani Airoso, brasilero, Uy, buenísimo. mano, yo estuve en esas instalaciones del Riga Futsal. Pues, ahí jugó Ricardinho. Sí. Ahí jugó Ricardinho, pero el año que yo jugué, no, ya se había ido. Pero ellos tienen también buena estructura y tienen No, eso es otra muy cosa, buen es que acá equipo. falta mucho. Eso usted entra, su parqueadero, su lobby, El complejo grande. el complejo y la cosa de entrenamiento tiene tres canchas. Sí. Una cancha entera, pero eso es
el mejor coliseo que no ha habido acá. Sí, ellos tienen unos complejos grandísimos, como la sede de los equipos de fútbol de acá, digamos, la de Nacional así, pero pues tiene su cancha de fútbol real, la hermosa, gimnasio, weón. de todo. Emilio, ¿usted piensa que Colombia puede llegar a un nivel de esos, digamos, en los próximos 10 años? ¿Le faltan por ahí 50 o 100? En los 10 años es difícil, de pronto si algún equipo profesional de fútbol se anima y saca un equipo de fútbol sala, yo creo que sí se podría, pero ya que un equipo así de los que están ahorita llegue a ese nivel es muy difícil porque necesita mucha inversión, mucho dinero para llegar a ese nivel y más que digamos no es tan comercial la liga de fútbol sala de Colombia, porque digamos usted ve en Brasil también transmiten todos los partidos por YouTube y la mayoría de equipos también hay unos que tienen que de fútbol vínculos y otros tienen sus gimnasios y tienen buenos coliseos, va la gente y pues con la transmisión eso es el boom también. No, y por ejemplo ese Magnus, que es un solo equipo de futsal, y esos, las bestias. Sí. Hay varios allá. Pero porque tienen también el apoyo de toda, de la alcaldía, de la gobernación, de todo. Muchas veces muchos equipos acá tienen un apoyo, pero no el que merecen. Porque acá hay equipos muy buenos que han sido campeones varias veces. Real Antioquia, en Bucaramanga había el equipo de Bucaramanga también ganó muchas veces. Cuando estaba Alianza Platanera. Ah, bueno, Emilio, una preguntita ahí que teníamos anotada con el boom de las redes. Usted, pues sabemos que ha tenido 3 generaciones, pero ¿usted qué piensa de los jugadores que ya son famosos, por decirlo así, pero que a la hora del juego de pronto usted piensa como, "Ey, es un jugador que tiene tanto reconocimiento, debería ser mejor futbolísticamente"? ¿Usted qué piensa de que ya los jugadores se les estén pagando porque ya pagan mucho y a lo mejor no tengan el nivel que usted espera? Yo creo ¿Qué piensa de ese movimiento? No, yo creo que hay muy buenos jugadores que individualmente son espectaculares. Ahí en el barrio se ven unos jugadores que son buenísimos, que hacen jugadas, que enganchan, hacen muchos goles, pero de pronto creo que es eso, o sea, la esencia del barrio es esa. De pronto ya los que llegan a jugar profesionales porque han tenido ya su proceso en selecciones, han entrenado en un club como tal. Entonces, digamos, yo valoro mucho de todos estos muchachos que son de barrio, que llegan, que son reconocidos ahorita. El caso, digamos, de los de Crisma, que todos empezaron, nosotros también empezamos en el barrio, pero ellos se dieron a conocer del barrio y ahí llegaron a profesional. Muchos no estuvieron de pronto en ese proceso de selecciones en Claro. categorías menores, pero ahorita están jugando ya profesional. Creo que muchos de ellos van a ser selección Colombia de fútbol de salón. Entonces eso es de destacar. Y que sí, para los gustos, los colores, yo creo que hay muchos jugadores que a mí me gustan y que creo que podrían tener un buen futuro en jugando y podrían llegar a profesional. Y hay otros que creo que son esencialmente para ese estilo, para jugar en el barrio y que son importantes ahí en el barrio y está bien también porque todos tenemos un espacio para brillar. ¿Y usted debe ver el torneo del barrio? Sí, sí, yo lo veía, Sí. sí lo sigo y lo veo. Yo jugué una vez con la 59 y desde ahí, pero obviamente en estos últimos años ha crecido muchísimo y por las redes es impresionante. Y un jugador que lo haya impresionado de estos jóvenes, pues que ya son conocidos en las redes. Yo en el barrio no lo había visto tanto, pero lo vi ahorita en Girardota, un pelado que le dicen Messi. Ah, sí, la ves. Messi, por Ese es favor. Messi, por favor, venía al podcast. No, Messi no le gusta hablar, no le gusta. Ah, sí. Yo no lo conocía, fue los muchachos que me dijeron que en el barrio era uno de los mejores y lo vi, jugamos contra ellos, creo que la semifinal o un partido ahí en Girardota y me pareció muy bueno. Y me parece que es muy habilidoso y que también echa para adelante y que produce para el equipo. Entonces me gustó, me pareció muy bueno. Talentoso, Va, talentoso. tenemos que ver mi historia, etiquetar a Jorvin. Es jovencito, ¿no? Sí, tiene Sí, 23, 23 años. No, sí, Jovencito. en estos días jugamos con amistoso, los amigos de nosotros contra los amigos de... Sí, Volver. Ganamos 15-13, pero ahí hermano yo por ahí 11 goles. Nos hizo 2 de para carro el equipo de Sol. Sí, juega bien, juega bien. A mí me pareció que es muy bueno. Una vez ahí salito para Jorvin ahí. Ey, soltate, ya te dimos, por favor. Soltate micrófono, necesitas cámara, huevón. Sí, esa es la vez. Listo. ¿Tiene alguna pregunta? No, mano, capitulazo. Buff. Todo estuvo, esa man habló perfecto. Todos los temas Voy que a tener tenemos. muchas entrevistas, ¿no, Milo? ¿Sí o qué? Sí, ya uno se acostumbra y ya, sí, sí. Pero no, capitulazo, agradecerle al Milo por venir. También bacano que aprovechamos pues que lo conocimos ya en el entreno de Real Antioquia. Esperamos verlo mucho acá en el Tulio Espina. Entonces, vamos a seguir mucho la liga. Queremos impulsar también la liga ya que gracias a Dios estamos cogiendo un poquito de fuerza y también en el barrio estar muy pendientes de Camacol, Electrotaje, Papagueto, Tierraquería. El nombre más largo en el equipo que he jugado. Sí, sí.
No, agradecerles a ustedes también por la invitación y bacano, bacano todo lo que hacen por el deporte, fútbol de salón, fútbol sala, lo que sea. Ustedes siempre están ahí, eso sirve muchísimo. El boom que tiene ahora el deporte en Colombia, en el mundo, es importante Porque lo y el merece. trabajo que ustedes, porque nos dan visibilidad a todos, entonces eso es importante para uno como jugador. Listo, Milo. Nosotros bien, lo organizamos así. Y antes de la firma, Milo, ¿usted qué mensaje les da a los jóvenes? Una persona que ya ha sido campeón del mundo 2 veces, se ha jugado en todos lados del mundo. ¿Usted qué consejo les da a los jóvenes que están empezando en este mundo del fútbol sala o fútbol de salón? No, que crean en ellos y luchen por sus sueños, que si tienen un sueño, trabajen día y noche hasta que lo logren. La vida lo sorprende a uno, muchas veces uno no logra lo que quiere, pero se abren mil puertas, se abren otras oportunidades y llegan cosas maravillosas para uno, pero siempre hay que creer y confiar en uno mismo. Eso es La respuesta, ¿dónde está el marcador? El Sharpie, Sharpie, güey, de bona toda hora. Sharpie mantiene perdido, más. Bien, Mientras Sharpie. encontramos el Sharpie, recuerden darle like, suscríbanse, campanita. Pero ojo, no nos podemos ir a Gracias. esa palabra clave. Ah, y palabra ¿Cuál es clave, la pero no palabra clave? Sharpie, que A comen ver. Sharpie, pues, ahora sí la encontramos. No. A ver, yo pienso. Milo, ¿usted qué palabra dice mucho? Una comida. Una comida así bien exótica. El tiburón, Tiburón, pongamos que el comente tiburón, que comente tiburón. Tiburón. Me gusta. Tiburón, todo el mundo comente tiburón para que ganen el sorteo de ese capítulo para pasar a la superfinal del balón. Que ya casi estamos cerquita de llegar a los 10K. Si encontramos el El Sharpie. Sharpie, producción, pero ya no es el Sharpie. Bueno, ahorita firmamos Vale, fuera de Ahorita lo hacemos cámara. aquí afuera de cámara. Gracias a Milo otra vez. Mío le pague por venir. bendiga Esperamos todo, seguir haciendo papi. cosas juntos. De una. Y más adelante lo vamos a estar molestando. Dios los bendiga. Nos Muchas vemos gracias. entonces el próximo jueves o No, esto está publicando cuando caiga. La producción está reventado. La buena. Jota. Estamos ativos.